Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Estoy en el estudio porque otra vez voy a hacer fotografía de producto. En este caso se trata de productos de cosmética capilar. Cremas, lociones, shampoos, acondicionadores, todo para el uso en el pelo, básicamente. Y por lo tanto en el video de hoy lo que quiero es mostrarte dos cosas, principalmente dos cosas. Por un lado, el arte, la ambientación, los props que usé y cómo llegamos a decidirnos por esa estética. Y por otro lado, el proceso por el que atravesé para llegar a la iluminación que finalmente me gustó, que finalmente también de acuerdo con el cliente decidimos utilizar. Así que no tengo nada más que agregar, empezamos con el video. Bien, en este caso en particular, el cliente para el cual voy a estar trabajando es un cliente frecuente, por lo que ya tenemos una comunicación bastante fluida y relativa confianza que está muy bueno para trabajar y para poder acordar un montón de cosas que cuando no te conoces puede llevar un poquito más de tiempo. En este caso me contactó, me dijo que tenía que hacer fotos de productos y por lo tanto le pedí que me hiciera una lista de la cantidad de productos y el tipo de producto que tenía que fotografiar. Que eso para mí es muy importante para yo ya tener una idea de lo que puedo o no hacer. Y a su vez, después de hablar un poco, nos enviamos referencias. Como ya sabemos, algo que yo suelo hacer es buscar referencias que por un lado tengan relación con lo que estuve hablando con el cliente, pero por otro lado que sean referencias a las que yo puedo llegar sin problemas y que a su vez me gusten, que a su vez sea una imagen que me interese hacer. Y en base a las imágenes que estuvimos intercambiando, realmente estábamos alineados, había varios puntos en común. Por lo que la decisión fue armar una apuesta, un arte relativamente claro, con mucha luz, clave alta, digamos, con formas abstractas, que bueno, tampoco eran tan abstractas porque estamos hablando de cubos planos, básicamente eran cortes de madera. Y acá viene el punto de cómo se consiguieron y cómo se decidieron los tamaños y las formas de las distintas piezas. Por un lado, yo le pedí al cliente que me pasara bien las medidas, las alturas y los tamaños de los distintos productos, porque no es lo mismo el entorno, la ambientación que yo voy a necesitar para un producto pequeño que pueda medir 5 centímetros que para un producto grande. Hay mucha diferencia en la ambientación, en los props. Así que una vez que ya tenía esa información, lo que hice fue diseñar, bocetar los distintos cortes de madera que iba a necesitar para la ambientación. Algunos más pequeños, como este, y otros considerablemente más grandes, como este. Y en este caso en particular los mandé a hacer de forma personalizada a una carpintería donde me hicieron un corte súper parejo, súper prolijo y yo los terminé pintando acá con una pintura en aerosol blanco satinada. Bien, y una vez resuelto eso, teniendo los props, los elementos de ambientación, los productos que envió el cliente y las referencias a mano, no restaba más que armar la iluminación de los productos y fotografiar. En líneas generales, cuando hago fotografía de producto, me armo un esquema mental de cómo pienso que va a ser la iluminación. Algunas veces lo escribo y lo bajo a papel, pero en realidad como conozco el espacio en el que trabajo y los equipos que tengo, suelo hacerlo un poco de memoria. Y en este caso hubo un proceso un poco en particular, porque yo tenía la idea de armar un esquema de luz como este que estamos viendo ahora, donde puse una luz cenital con un softbox. La idea que tenía yo de esa luz cenital era que sea una luz suave, prácticamente que bañe toda la escena con el único fin de que no haya sombras oscuras, que no haya sombras muy oscuras y contrastadas con el resto de la escena. Porque mi luz principal, la que iba a darle carácter a la escena, iba a ser la de un flash de zapata que colocado en una rótula del tipo S, sin ningún tipo de accesorio, yo lo iba a disparar de forma directa hacia mi set, hacia mi ambientación, para que genere sombras, que eso era lo que yo visualizaba, un juego de luces y sombras, y en este caso iban a ser fotos cenitales del tipo flat, por lo que mi búsqueda era generar un ritmo, a veces un poco más estructurado, más armónico y otras veces que tenga un poco más de caos. Pero acá me encontré con un primer problema, la luz cenital no terminaba de funcionar como yo me imaginaba. Yo me imaginaba que únicamente esta luz tranquilice las sombras, pero en realidad me generaba un problema que era mucho mayor. Me generaba un reflejo sobre el producto, lo cual era obvio porque estaba encima de mi cabeza, encima de la cámara. Generaba un reflejo, una línea
de brillo que molestaba a la hora de ver la marca, de ver la parte importante del producto. Y cuando hacemos fotografía de este tipo, lo más importante obviamente es el producto. Por lo que desistí de este esquema de luz. Me olvidé de la luz cenital, era algo que no iba a usar, así que incorporé un rebote del lado opuesto a la luz principal, que era la luz dura, y ahí obtuve una aproximación mucho más fiel a lo que tenía en mente. No hacía falta esta luz cenital. El segundo punto muy importante era terminar de acordar la iluminación, el carácter de esta luz principal con el cliente, que no estaba presente en la sesión fotográfica, pero sí estábamos teniendo una comunicación muy fluida de forma remota. Y en este caso teníamos que definir tres cosas. Una era la cantidad de sombra que iba a aparecer en la escena, que esta iba a estar ligada íntimamente con la altura del flash respecto del set. Cuanto más alto yo ubicaba el flash, menos sombra iba a tener proyectada de las distintas formas que había ubicado en la escena. Así que tomé 3 fotos con distintas alturas y las pusimos en común y nos decidimos por una. El segundo punto muy importante que teníamos que definir también era el ángulo de proyección de sombras que iba a haber en mi escena. Esto obviamente que estaba ligado a dónde ubicábamos el flash, no en cuestión de altura, sino en cuestión de ángulo. La idea es que las sombras ayuden a recortar las formas, ya que estas tenían el mismo color que la base, por lo que podía suceder que un ángulo de luz que no sea el ideal empaste o aplane la imagen por demás. Y queríamos lograr un poco de tridimensionalidad en la escena. Y en tercer lugar teníamos que definir la dureza de la luz, cuánto de marcadas o de difusas queríamos las sombras que se proyectaban. Así que por un lado teníamos una sombra bien marcada, una luz bien dura usando el flash de Zapata, y por el otro lado una luz un tanto más suave, no demasiado pero un poco más suave, usando el Beauty Dish. Me gustó mucho que las sombras eran algo difusas pero no se desvanecían. Entre esas dos opciones tuvimos que elegir con el cliente y el cliente eligió la luz que daba el Beauty Dish. Y una vez resuelto eso, no quedó más que acomodar las cosas e ir pensando distintas formas en las que podíamos ubicar nuestros props en la escena y hacer las fotos. Si te gustan estos videos de cómo resuelvo la fotografía de producto, de trabajos reales que tengo que hacer, bueno, dale un me gusta al video o comentá o suscríbete al canal. Obviamente, además de hacer fotos de forma cenital, también tenía que hacer fotos a nivel, donde se vea el producto de pie. La luz principal seguía siendo la misma que en el caso anterior, con el mismo modificador, el Beauty Dish, que me seguía entregando una luz que proyectaba unas sombras que se podían distinguir bastante bien. Por otro lado, para iluminar el fondo usé flash de Zapata, que a través de una cookie proyectaba unas líneas en el fondo que se me hizo lindo. Obviamente hice la puesta en común con el cliente, gustó. Me parece que esa trama en el fondo le aportaba un poquito más de dinámica a la foto. Y por otro lado, una tercera luz apuntada directo sobre la pared del estudio, ahí en el fondo, al costado, que lo que hacía era generarme un resplandor en el interior de los productos que eran translúcidos. Y por otro lado me generaba una especie de luz de recorte en los productos que tenían un poco más de brillo en su envase. Me gustó lo que aportaba esta luz y creo que terminaba de redondear la iluminación. Esta ambientación la usé para lo que eran familias de productos. También teníamos algunos productos que iban sueltos, que no tenían familia de productos. En estos casos decidí usar un fondo de color que representara al producto en cuestión. El esquema de luces era prácticamente el mismo, seguía siendo un esquema de 3 luces, con la variación de que la luz que apuntaba hacia el fondo, la que pasaba a través de la cookie, en este caso le ubiqué luego un snoot y lo utilicé para iluminar el fondo de color, para generar un degradé, a veces central, otras veces desde arriba hacia abajo. Un punto muy importante a tener en cuenta en la fotografía de producto es la caída de la luz. Sobre todo en las fotos cenitales como las que hicimos al principio, si nosotros queremos que la luz se vea natural, que se vea con
igual intensidad en una punta de la escena, en una punta de la imagen como en la otra, lo que necesitamos es que la caída de la luz sea pareja. Esto está ligado a la ley del cuadrado inverso, que si no sabes de qué se trata, te dejo acá arriba un video donde lo explico al detalle. Pero como tip, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más lejos ubiquemos nuestra fuente de luz respecto de la escena que estamos fotografiando, más pareja va a ser la luz sobre esa escena, independientemente de la potencia de la luz. Obviamente que si ubicamos nuestra fuente de luz súper lejos de la escena, vamos a necesitar mayor potencia para poder iluminarla bien. Pero algunas veces puede ocurrir que por cuestiones de espacio nosotros ubiquemos la luz relativamente cerca y nos encontremos con esto, con una luz que no es pareja sobre la escena. En estos casos, bueno, lo terminaremos de solucionar en edición o bien con rellenos, con rebotes o con alguna segunda luz, teniendo mucho cuidado que esta segunda luz no me proyecte una sombra en el otro sentido, porque ahí nuestro esquema de luces pierde coherencia. Y hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Espero que haya resultado entretenido o que haya servido algo de lo que mostré y que hayan gustado las fotos. No tengo nada más que agregar. Gracias, suscríbanse al canal, comenten, firmen, hagan backups, muy importante. Siempre me recuerdan cuando me olvido decir hagan backups. Hagan backups en la nube, en discos, en CDs, no importa. Hay que tener algún backup. Y ahora sí, me despido y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.